asleep amidst the trees. Bats all the swaying in the breeze. Muy cerca de Santander nos vamos a encontrar con un lugar único cuyo paisaje nos va a cautivar. Se trata de un paraje que contaba con unas magníficas instalaciones hospitalarias que más tarde, en parte, fueron abandonadas hasta la actualidad. El lugar que hoy nos propone Kela es un lugar con historia y lleno de misterio. Kela, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Víctor. Pues encantada de estar otra semana más. Muy bien, aquí. Muy bien. Bueno, pues, ¿cuál es ese enclave al que hoy nos vas a llevar? Bueno, pues hoy voy a contar la historia de un lugar bastante impregnado de energías, envuelto en un halo misterioso que, como has dicho, está en Santander, concretamente en su bahía, frente al pueblo de Pontejos, perteneciente al municipio de Marina de Cudello. Se trata de una isla a la que se accede a través de un puente que se construyó en 1966. Tiene una extensión de algo más de 10 kilómetros cuadrados, lo que la hace una de las más grandes de Cantabria. Y me estoy refiriendo a la isla de Pedrosa, también conocida como la isla de la Astilla. Muy bien, ¿y cuál era la función de esta isla? ¿Cuál es su historia, Kela? Bueno, pues esta era una isla lazareto. Un lazareto era un hospital construido en zonas aisladas y donde se solían tratar enfermedades infecciosas. Para hablar de la isla de Pedrosa nos tenemos que remontar al siglo XIX y comienzos del siglo pasado. Por aquel entonces, la Junta de Comercio de Santander fue la que tramitó el convertirla en lazareto en 1834-1835, sobre todo porque las autoridades sanitarias de aquella época pensaron que era el lugar perfecto para tratar a los pacientes, tenerlos en cuarentena por este tipo de enfermedades altamente contagiosas, y así funcionaría hasta principios del siglo XX. Allí se trataban también a los marinos llegados de la Guerra de Cuba, que duró del 24 de febrero de 1895 al 10 de diciembre de 1898. Y a partir del año 1914 el sanatorio se reconvirtió, se le empezó a dar otra utilidad, aunque no muy distinta, y pasó a ser un centro preventivo y terapéutico para enfermos de tuberculosis ósea o tuberculosis osteoarticular, que esto es cuando la enfermedad, digamos que el bacilo, al ser transportado en la sangre, pues se puede alojar en los huesos, causando infección y afectando también pues a mayores a las articulaciones. Bueno, pues aquí también, a mayores de esto, se trataron casos de lepra y enfermos de progeria, que es un trastorno genético progresivo muy raro que provoca deformaciones en el rostro y envejecimiento prematuro ya desde los primeros años de vida del afectado. Pero la gran mayoría de estas enfermedades venían por mar. Santander fue un importante puerto comercial, muy ligado a las colonias españolas en el Nuevo Mundo. Entonces, pues la comarca sufrió los estragos de estas enfermedades que traían los marinos de ultramar en los barcos, como por ejemplo la viruela. En agosto de 1920, el Colegio de Médicos organizó unas jornadas sobre el estado de salud de la capital, que era muy preocupante, no era bueno, por lo que el hospital de la isla de Pedrosa llegó a tener hasta 600 camas. Y hasta hace no mucho, allá por el 1976, cuando más o menos el hospital, el sanatorio, ya empezaba a entrar en desuso, todavía conservaba más de 200 de aquellas 600 camas. Bueno, era un conjunto de varios edificios o pabellones muy llamativos. El más antiguo, si no me equivoco, el pabellón llamado María Luisa Pelayo, más conocido como La Picota, construido en 1834 y del que dicen que es el más embrujado. Era el que daba alojamiento sobre todo
a estos marinos que llegaban infectados por esas enfermedades tropicales. Y una curiosidad es que estos pabellones eran independientes unos de otros y pues uno, por ejemplo, era para hombres, otro para mujeres, había otro para niños y otro para enfermos terminales. Al final, pues era como una especie de mini pueblo, porque además constaba de un teatro donde se impartían clases de interpretación, también les daban sesiones de musicoterapia y risoterapia, tenían un balneario y estaba por un lado la casa del médico y por otro la casa de enfermeros y a mayores la iglesia. Eran unos edificios que tenían una arquitectura típica, pues eso, de la segunda mitad del siglo XIX, principios del XX, una mezcla entre clásica y art déco. Tenía unos jardines muy bonitos y finalmente se terminaría la actividad sanitaria en este lugar en 1989 hasta que se rehabilitaron algunos de estos edificios. Por ejemplo, se habilitó un centro de menores, también se rehabilitó otro edificio para centro terapéutico de reinserción de drogodependientes. Luego está la sede de la Fundación Cántabra de Salud y Bienestar y a mayores hay una escuela taller. Pero hay otras instalaciones que están abandonadas y en bastante mal estado de conservación. Bueno, desde luego esta isla tiene un importante y gran valor histórico, arquitectónico y paisajístico. En este complejo hospitalario imagino que se habrán producido algún tipo de fenómeno paranormal. ¿Qué la estoy en lo cierto? Pues al parecer sí, y no uno solo, muchísimos, porque bueno, se dice que aquí se da mucha fenomenología paranormal, desde psicofonías hasta fotografías anómalas. Se captan también muchísimos orbes y se sienten muchas energías. Hay que tener en cuenta que aquí fallecieron muchísimas personas. Pero yo, si te parece, te voy a contar la historia de dos niñas que a lo mejor la conoces. No me suena. Cuenta. Bueno, esta es, pues como digo siempre, es una leyenda, pero fíjate, esta tiene quizá más de realidad que fantasía. Eran las conocidas como niñas pájaro y al parecer pues fueron dos hermanas llamadas Aurora y Pilar que padecían progeria, esta enfermedad que les deformaba la cara, perdían el pelo, se les afilaba la nariz y de ahí venía lo de las niñas pájaro, que a mí personalmente me parece una crueldad absoluta, pero bueno, esto es la leyenda, es la historia. Y por cierto que además asociaban esta enfermedad al demonio, al mal, se creía que estaban malditas y las pobres niñas tenían que sufrir pues las miradas de terror y desprecio de algunos vecinos de Pontejos, y esto lo sufrían cada vez que salían del sanatorio. Evidentemente esto sucedía por la falta de conocimiento que bueno, pues todavía había en aquella época, ¿no? Pero es que claro, las niñas como niñas no entendían aquellas reacciones que les provocaba muchísima tristeza. Se dice que llegaron a la isla de Pedrosa en la década de los años 60 y allí permanecieron hasta finales de esa misma década, que fue cuando murieron, porque estos niños pues no tienen una esperanza de vida muy larga y suelen fallecer pues por el tema, por infartos, ¿no? Por tema de corazón o accidentes cerebrovasculares. Y bueno, el tiempo que estuvieron allí nunca recibieron la visita de ningún familiar, de nadie. Por suerte, no todo el mundo era tan cruel en Pontejos y había vecinos del pueblo que sí iban a visitarlas a los jardines para que no estuvieran solas, ¿no? Dicen que se aparecen estas niñas pájaro en la isla, pero esto, como digo yo, más que una historia de fantasmas, a mí lo que me parece es una historia súper triste.
Y tanto, madre mía. La niña es pájaro porque les afilaban la nariz. Qué pasada, la verdad. O sea, las cosas que hace la humanidad. No, es impresionante. ¿Y alguna leyenda más aparte de estas dos niñas? Así que quieras recalcarnos. No, bueno, yo solo conozco esta. Lo que sí, pues eso, que al parecer pues este sitio está bastante cargado y es bastante conocido en el mundo del misterio. Muy bien, bueno, pues nada, pues otro lugar más interesante y otro lugar más para visitar. Perdona, ¿se puede visitar este lugar? Sí, se puede Vale. visitar, que yo sepa no está cerrado para nada, porque como te digo, pues hay edificios oficiales allí, bueno, oficiales del ayuntamiento. Entonces, de hecho, mucha gente, porque hay una parte de la isla que da al aeropuerto de Santander y se ven los aviones casi aterrizar. Es un sitio muy, muy natural, con un paisaje muy bonito y sí que se puede visitar, pero hay que ir caminando, claro, atravesar ese puente dándose un paseo. Bueno. Bueno, pues nada, pues otro sitio más, como he dicho, para apuntarnos en la agenda para cuando podamos salir y bueno, no vamos a gastar la agenda, 1, 2 y muchas me da a mí. Pues sí, yo estoy deseando ya. Voy a hacer un peto y cuando nos dejen vía libre, bueno, me voy a escapar. Haces Voy a muy dejar bien. la estelilla ahí de humo y no se me va a ver. Tal cual, como lo dibujo, ¿no? Se va a quedar ahí. Sí, tal cual. Sí. Muy bien, bueno, pues nada, Kela, pues por curiosidad, ¿tenemos preparado ya de lo que vamos a hablar en el próximo programa? Bueno, pues en el próximo programa voy a hablar de un laberinto, pero no es un laberinto. Bueno, pues nada, no digas el lugar porque ya, como siempre, nos lo cargamos, así que nada. Vale, pues nada, pues Kela, pues como siempre, un tema súper interesante, un placer, y te veo la próxima semana. Nada, el placer es mío y hasta la próxima semana. Un abrazo, Víctor.